un niño prodigio exiliado por su propia familia, porque cometió el crimen de no tener el talento correcto. Esta es la historia de cómo un inútil convirtió una pequeña aldea de 100 habitantes en un reino increíble. La historia comienza mostrándonos a nuestro protagonista, Van, un japonés quien en su vida anterior era explotado laboralmente, pero todo esto se suponía que iba a llegar a su fin cuando reencarnó en un reino como un niño de 2 años y uno de los hijos y herederos del marqués Halpa, quien al despertar se da cuenta de que posee todos los recuerdos de su vida pasada. Y luego de hablar un poco con su sirvienta Til, esta lo lleva al comedor para que pueda desayunar junto a sus hermanos, Murcia, Hart y Sesto. Todo iba bien hasta que el marqués Halpa le preguntó a cada uno de ellos qué tenían planeado aprender ese día. La respuesta de Van a esa pregunta sorprendió a todos sus hermanos, pues él piensa estudiar la cultura e historia de la nación, algo bastante increíble para alguien de su edad. Su padre lo felicita y le dice que espera con ansias a que llegue el día en el que cumpla 8 años para ver el resultado de su examen de magia, y está seguro de que le dará la poderosa magia de fuego de la familia. Finalmente se nos explica que en ese mundo la nobleza posee aptitudes mágicas que le ayudan a proteger al pueblo, tales como fuego, agua, viento y tierra, haciendo que nacer con otras aptitudes sea una deshonra para la familia. Más tarde, Van habla con Til, quien le cuenta varias curiosidades sobre ese mundo repleto de elfos, enanos y demás criaturas increíbles, hasta que son interrumpidos por Espada, su mayordomo jefe, quien está allí para iniciar sus lecciones de matemáticas y escritura, las cuales fueron un infierno, pero uno bastante efectivo, pues en tan solo una semana Van ya sabía leer y escribir, y al cumplir 4 años ya estaba completamente listo para iniciar sus lecciones de esgrima, con la cual al cumplir 5 años ya contaba con tanta experiencia que era capaz de derrotar a muchos niños mayores que él. Pero como era de esperar, todo no podía ir bien, pues resulta que el subcomandante de los caballeros llamado Di escuchó un rumor en el cual se decía que Espada quería que él estudiara el triple que sus hermanos, así que para evitar que se convirtiera en un amante a los libros, él se ofreció para convertirlo en el mejor espadachín del reino. Y cómo no hacerlo si sus entrenamientos eran una completa locura, obligando a Van a hacer tantas repeticiones con la espada que al caer la tarde quedaba completamente agotado. Y por si fuera poco, también le pedía que en su tiempo libre entrenara sentándose en posición de guardia. Al cumplir los 6 años, Van empezó a aburrirse de estudiar todos los días, así que empezó a holgazanear visitando el pueblo en donde lo llamaban el niño prodigio. En un día como cualquier otro en los que estaba holgazaneando, vio como un hombre estaba vendiendo a su propio hijo como esclavo. Pues en ese mundo es algo normal que las familias pobres vendan a los hijos que no pueden mantener. Y mientras Van pensaba en qué podía hacer para ayudar al chico, esta chica de aquí llamada Rosalind, la cual trabaja en la compañía Merry, la empresa mercantil más grande de la ciudad, le dice al hombre que el chico no vale ni 3 monedas de plata. Algo que enoja al señor, quien empieza a golpear al chico. Y para detenerlo, Van le ofrece comprarlo por 5 monedas de plata. Así que luego de liberarlo y hacer un contrato de esclavitud, el chico se presenta como Kanshin, quien de ahora en adelante vivirá con él en el castillo, haciendo que los días siguientes Van se la pasara sobornando a Kanshin para que éste le mintiera a Di con tal de no tener que practicar con la espada, aunque esto siempre terminaba con Kanshin obligado a entrenar con Di. Cuando Van cumplió 8 años, todos en el pueblo estaban esperando saber cuál era su actitud mágica, pues estaban seguros de que este dominaría la magia de fuego como su padre, nada más alejado de la realidad, ya que este no dominaba ninguno de los 4 elementos mágicos, y su actitud mágica es la magia de producción, la cual se utiliza para fabricar materiales como espadas o joyas, algo que para su padre es una completa deshonra, y por eso quiere acabar con él. Pero su hermano Murcia lo detiene, ofreciéndole enviarlo a una aldea recién anexada en la cual apenas si viven 100 personas ubicada en la frontera del reino. Algo genial, según el mariscal, pues le encontraron un trabajo al inútil. Al día siguiente Van está súper feliz, pues aunque lo desterraron podrá vivir una vida feliz y tranquila lejos de la capital. Y para su suerte o castigo, Espada y Di se ofrecieron a acompañarlo y continuar impartiéndole sus estudios. Y aunque se suponía que nadie debía darse cuenta de la partida de Van, Di puso unas pancartas al inicio de la caravana, haciendo que todos en el pueblo salieran a despedirse del niño prodigio. Tiempo después, de camino a su nuevo hogar, Van aprovecha para practicar un poco con su magia de producción, y aunque le falta mucho por aprender, ya puede crear una pequeña espada. Momentos después, la caravana es interrumpida porque llegaron a la aldea y esta está siendo atacada por un grupo de bandidos. Así que Di le propone al grupo atacar a los bandidos y aunque pueden haber muchos heridos,
deben defender el dominio de su señor, pero los aventureros se rehúsan a participar, porque simplemente los contrataron para escoltar la caravana. Así que Espada les pide que no discutan porque él va a ser de carnada para que ellos puedan atacar a los bandidos desde los flancos, ya que él es el más viejo y quiere vivir un momento de gloria. Pero Van lo detiene diciéndole que ninguno de ellos merece morir protegiéndolo, y él va a ser de carnada. Pues no hay mejor honor que morir protegiendo a sus súbditos. Aquí el líder de los aventureros recuerda la vez en la que conoció a Van, porque al aceptar la misión él pensaba que iban a transportar a un noble arrogante y despreciable. Pero ocurrió todo lo contrario, porque al conocerlo este le agradeció por acceder a escoltarlo, y por esa misma razón él entregará su vida para protegerlo, y de esta forma inicia el combate. Y aunque los bandidos no son un gran reto y caen fácilmente, el líder de estos se cuela en la retaguardia, en donde intenta atacar a los arqueros que están desprotegidos, pero Van logra detenerlo con la ayuda de Kenshin, demostrando sus habilidades con la espada. Más tarde los aventureros deciden quedarse junto a Van, porque la misión de escoltarlo no ofrece una gran paga que digamos. Y además quieren ver en primera fila lo que este planea hacer con el pueblo. En la aldea Van habla con el líder, quien le dice que esa aldea antes era un lugar próspero, pero después de pasar a manos del marqués Halpa, han sido azotados por los bandidos y los impuestos del 30% mantienen al pueblo empobrecido. Pero Van le dice que de ahora en adelante las cosas van a ser diferentes, ya que él se va a encargar de hacer que el pueblo sea próspero de nuevo, y para mostrárselo baja los impuestos al 10%, algo que emociona a los habitantes del pueblo, pues ahora ya no tendrán que protegerse de los bandidos, porque alguien de la familia real los va a proteger utilizando una de las 4 magias elementales. Y al escuchar que Van utiliza la magia de producción, se desaniman de nuevo. Pero Espada lo soluciona creando un muro de tierra para que los aldeanos se vuelvan a sentir seguros. En la tarde, Van realiza una práctica para mejorar su habilidad con la magia de producción junto a Kenshin y Till, y luego de un rato fabrica un bloque de fibra más duro que la piedra, junto con un montón de armas. Entonces Till le pregunta si se siente cansado, ya que la magia de producción consume mucho mana, pero al parecer a Van no le afecta y puede producir tantas cosas como quiera. Días después, Van utiliza los bloques de fibra para crear una mansión que deja boquiabiertos a todos los habitantes del pueblo, quienes hablan del poder de la magia de producción de Van, la cual parece ser muy superior a la magia de producción común. Así que emocionado, Van le dice a sus súbditos que si consiguen un poco de madera podrá hacerle casas a todos. Esto lo escuchan los habitantes del pueblo, quienes le piden que les ayude a renovar sus casas. Tiempo después, Van termina de remodelar todas las casas del pueblo en un diseño cuadricular, construyendo baños, los cuales se consideran un lujo, y casas para los caballeros y aventureros. Así que los habitantes del pueblo le agradecen ofreciéndole parte de su comida. Al anochecer, las chicas quieren que Van se bañe con ellas, pero este lo rechaza diciéndole que ya es un adulto y puede bañarse solo. Así que luego de que las chicas se bañaran y hablaran de lo mucho que admiraban al prota, este por fin pudo bañarse tranquilamente junto a Kenshin. Y cuando está por salir del baño aparece Di, quien le dice que ese es el momento perfecto para reforzar su amistad entrenando mientras se bañan. Al día siguiente todos trabajan para poder desviar un río cercano y tener agua en la aldea. Entonces mientras Espada excava decenas de metros usando su magia, Di y compañía usan las manos, mientras Van refuerza el suelo y las paredes, y aunque es un trabajo bastante duro, tendrá su recompensa, pues si mejoran la ciudad muchos comerciantes irán a verlos. Al día siguiente, el grupo por fin logra terminar el canal que lleva agua hasta la aldea y rodea los muros de la ciudad. Entonces a Van se le ocurre crear un embalse para que los días de sequía no tengan que preocuparse por el agua, y el pueblo se lo agradece, ya que de ahora en adelante no tendrán que ir hasta el río a recoger agua. Días después, Van utiliza su magia de creación para fortalecer las murallas de la ciudad, utilizando tierra y piedra para hacerlas más sólidas, y también instaló algunas ballestas con escudos frontales para disparar mientras están a cubierto. Esto hace reflexionar a Di sobre el increíble poder que desperdició el marqués Halpa al priorizar la magia ofensiva. Espada cree que ocurrió todo lo contrario, pues la magia de Van no puede utilizarse para conquistar otros países. Entonces Van les dice que no hace falta discutir por esas cosas, y mejor deben adaptarse y salir adelante a pesar de las adversidades. Pero mientras habla es traicionado por el crujido de su estómago. Así que rato después Van come un plato delicioso preparado por Till con muy pocos ingredientes. Y Espada le dice a nuestro prota que se ha centrado tanto en la seguridad de la aldea que ha dejado de lado los ingresos. Y aunque con los cultivos tendrán suficiente comida, el pueblo no posee condimentos y mucho menos ingredientes para hacer los dulces que tanto le gustan. Al escuchar esto, Van entra en pánico
único e intenta pensar en algo que puedan hacer para crear una industria de productos para comercializar. En la tarde, mientras Kenshin y Tien entrenan con las espadas que le regaló Van, se dan cuenta de que aunque estas están hechas de madera, tienen un filo que está fuera de ese mundo, pero son interrumpidos por el líder de los aventureros, quien acaba de llegar de su exploración en la montaña, en donde terminó encontrando muchos materiales raros como hierro, plata y en especial mitrilo, lo que puede indicar que hay una mazmorra por la zona, y si la descubren podrán hacer que el pueblo gane relevancia rápidamente atrayendo a más personas, pero en especial a más aventureros que construirán una sede en la ciudad, algo que para Van es increíble. Pero la aldea aún no tiene la capacidad para recibir a más personas por la falta de infraestructura, y como él es considerado un estorbo para su familia, si encuentra algo valioso como una mazmorra lo enviarán a otro sitio, así que lo mejor será encontrar esa mazmorra cuando la aldea sea próspera. Más tarde, Van pasea por la aldea revisando lo mucho que ha mejorado, hasta que son atacados por un grupo de lagartos acorazados, así que este le pide a los habitantes del pueblo que le ayuden a protegerlo, pues aunque tiene miedo, él no podrá proteger la aldea sin su ayuda. En la noche, esta chica aquí llamada Aur habla con su sirvienta panamera sobre lo poco que les falta para llegar a la aldea fronteriza del reino. De regreso a la aldea, la gente del pueblo aceptó la idea de ayudar a Van en la defensa. Entonces todos los hombres suben a la muralla. Dee se asusta al ver que es un grupo de 40 dragones acorazados, ya que un grupo de aventureros veteranos sufre para derrotar a uno solo de estos, y ellos tendrán que arreglárselas para derrotar a 40 de estos. Y aunque no sabe si podrán vencerlos, ordena cargar las ballestas y disparar. Sorprendentemente, las flechas atraviesan y acaban con 10 lagartos, pero tras cargar y disparar nuevamente agotan todas las flechas de metal que tenían disponibles, y como medida desesperada Van ordena disparar las flechas de madera, las cuales también resultan ser bastante efectivas, derrotando de esta forma a los lagartos y llenando de felicidad al pueblo. Rato después, la gente del pueblo desprecia y saca todo lo que pueda ser útil de las bestias. Entonces Van se da cuenta de que hay muchísima carne que posiblemente se pierda, así que al anochecer celebra un festival, en donde el pueblo brinda, come y ríe, algo que desde hace mucho tiempo no hacían. Y mientras Van le cuenta al grupo de aventureros lo efectivas que fueron las flechas de madera, estos no se sorprenden ni un poco, pues sabiendo lo resistentes que son las armas que les hizo con madera, y mientras hablaban de eso, Dee pasaba por ahí y alcanzó a escuchar lo de las espadas, así que no dudó en pedir unas para él y su grupo. Luego de la fiesta, Van habla con Espada, quien le dice que si venden la carne por 20 monedas, descontando los precios del transporte, se podrían hacer ricos, pero deben descontarle el 50% en impuestos para el marqués, y si logran hacer todo eso llamaría mucho la atención, provocando que los envíen a otro lugar menos rentable. Entonces su única alternativa es darle el crédito a su hermano Murcia. Al día siguiente, el pueblo es visitado por 2 comerciantes de la compañía Merry, quienes al ver la aldea quedan sorprendidos por el desarrollo tan acelerado que ha tenido. Luego de presentarse, Van les muestra todo el material de lagarto que tienen para ofrecerles, y para terminar, Van les muestra las armas que fabrican en la ciudad. Y aunque los mercaderes pretendían convertir el negocio en un monopolio, Van les ofrece crearles una tienda para vender las armas directamente en la ciudad. En la tarde, Espada le comenta a Van que el pueblo se está quedando muy pequeño, así que deben pensar en ampliar las instalaciones para recibir a 100.000 habitantes. Entonces a Van se le ocurre que la próxima muralla va a tener un diseño en forma de estrella para maxificar la eficiencia defensiva. Más tarde, la hija del marqués Ferdinand y su acompañante por fin llegan a la aldea y son recibidos por Van, a quien le dicen que el motivo de su visita es para revisar que la aldea no se esté organizando para atacarlos, ya que en muy poco tiempo esa aldea de apenas 100 habitantes levantó unas defensas muy robustas, y eso quiere indicar que planean convertirla en una base militar. Van les dice que su familia lo desterró al no tener ninguna de las 4 magias principales, y todas las personas que están junto a él decidieron acompañarlo por voluntad propia. Luego les muestra a las chicas un poco de su poder, explicándoles cómo fue que la aldea logró modernizarse tan rápidamente. Esto despierta la curiosidad de Aur, quien le pregunta cuál es su tipo de magia. Van le responde que él posee la magia de producción, y estas palabras hacen que la chica recuerde cómo fue tratada por su familia cuando descubrieron que no poseía ningún tipo de magia fuerte. Pandora le confiesa que realmente las enviaron para revisar si era posible concertar un matrimonio entre Aur y él. Van le responde que no hace falta casarse, ya que él solo quiere desarrollar el pueblo y no tiene planeado pelearse con nadie, y Pandora le confiesa que ella venía para evitar el compromiso, pero al conocerlo cambió de opinión, ya que está segura de que no encontrarán a alguien mejor que él. Entonces planea quedarse por un tiempo esperando la respuesta de Aur. Tiempo después, Van construye una casa de invitados para que las chicas puedan quedarse un tiempo, y antes de irse a dormir, Aur se despide de él diciéndole que hace mucho tiempo no conocía a una persona tan buena. Al quedarse a solas, Pandora le pregunta a Aur si ya le declaró sus sentimientos a Van,
Esta le responde que no, pero el día de mañana planea ser ella quien inicie la conversación. Días después, todo el pueblo se reúne alrededor del lago, porque recibieron la visita de una chica Palu llamada Priora, quienes son una especie híbrida entre pez y humano que habitan en lo más profundo del bosque. En conclusión, una especie bastante rara. Así que para ganarse su confianza, Van le ofrece un poco de carne de lagarto acorazado, lo que sorprende a la chica, quien luego de comerla desaparece. Al día siguiente la chica regresa, pero esta vez acompañada por todo su clan, y su padre, el líder del clan llamado Vesta, le dice a Van que su especie se encuentra en peligro ahora que los lagartos han empezado a invadir muchos ríos, así que para garantizar la supervivencia de su especie le ofreció a su hija como esposa, ya que está seguro de que si Van logró derrotar a los lagartos es una persona muy fuerte. Van le dice que no hace falta casarse y acepta protegerlos, y les crea un lugar en donde puedan vivir dentro de la aldea. Rato después, los Apalu ayudan a Van con la limpieza de las alcantarillas del pueblo y se comprometen a hacerlo de ahora en adelante como agradecimiento. Y mientras se están despidiendo, llegan Pandora y Aur, quienes alcanzan a escuchar cómo Vesta le dice yerno a Van y Priora lo llama esposito. Más tarde, Van invita a Aur a dar un paseo en bote, en donde le explica que todo fue un malentendido, pero mientras platican aparece Priora junto a un grupo de niños, quienes intentan agradecerle por la carne sacudiendo el bote, pero accidentalmente hacen que Aur se resbale y caiga en los brazos del prota. Esto hace enojar a Priora, ya que piensa que su esposo le está siendo infiel. Mucho más tarde, Vesta reta a Van a una competencia, en la que el vencedor decidirá si se casan con Priora o simplemente olvidan todo el tema del matrimonio. Y aunque Van no quiere competir, todos los demás aceptan por él. La primera prueba es un juego de voleibol, en el que se enfrentan Till y Pandora contra Bestia y Priora. El juego estuvo tan parejo que llegaron a la última ronda empatados, pero tristemente el grupo de Van cayó derrotado. La segunda prueba es una carrera de natación por relevos, en donde Dee demuestra todas sus habilidades con el estilo de natación mariposa, ganando no solo la carrera, sino que humillando a los que se suponía que eran los reyes del agua. Y para terminar, la última prueba es una batalla para ver qué equipo es capaz de terminarse primero un granizado, la cual termina ganando el equipo de Van. Y aunque todos comieron tanto hielo que les dolió el estómago, al final no sirvió para nada la competencia, ya que Vesta ahora está aún más convencido de que Van es el esposo ideal para su hija. Mientras todos celebran, Aur se pregunta cómo Van logró estar rodeado de personas tan buenas pese a tener una magia considerada inferior como la de ella. Pues resulta que Aur desde su nacimiento ha estado sola porque toda su familia la considera un fracaso, ya que es una persona bastante tímida y muy mala en los estudios. Pero todo empeoró cuando descubrieron que poseía la magia de marioneta, ya que este tipo de magia es considerada detestable y maligna entre los nobles. Pero su vida cambió cuando conoció a Van, ya que se dio cuenta de que alguien sin talento es capaz de hacer grandes cosas. Al día siguiente, Van motiva al pueblo para trabajar en la remodelación de la muralla, así que Aur toma la iniciativa y le pide que la deje acompañarlo para ver cómo trabaja. 2 semanas después, el pueblo termina la expansión de las murallas, haciendo que todo esté yendo de acuerdo a lo que Van tenía planeado, y de esta forma, cuando lleguen los nuevos habitantes y comerciantes, construirán casas y locales poco a poco. En eso, Panamera le pregunta a Van cómo se llaman las cosas que están arriba de la muralla. Este le dice que son las nuevas ballestas y hace una pequeña demostración para que vea lo poderosas que son, y al verlo, Panamera le pide una ballesta para llevarla a su reino a cambio de concederle un favor. Y mientras Panamera piensa en cómo transportarla, Kenshin le dice que también debería llevarse 1 o 2 flechas de Van, ya que estas están hechas de un material incluso más resistente que el hierro. Más tarde, el grupo de aventureros está huyendo hacia el pueblo de un dragón del bosque de nivel medio, y aunque estos no son capaces de escupir fuego, Panamera le ordena a todos los ancianos y niños que busquen refugio, y a todos los demás les ordena subir a la muralla para ayudar con la defensa. Mientras esto pasa, el grupo de aventureros se separa, porque uno de ellos se cayó mientras estaba corriendo, y como no querían dejarlo atrás, Sasha le lanza un cuchillo al dragón para que lo persiga a él. De esta forma, la gente en las murallas empieza a dispararle al dragón, y como está más cerca de darle a Sasha que al dragón, Panamera usa su magia de fuego de alto nivel para lanzar una habilidad llamada jabalina, que hace caer al dragón, pero no le termina haciendo mucho aparte de quemarle las alas, así que todos deben correr para refugiarse en el pueblo. Mientras corren, Dee sale de la muralla junto a sus hombres para atacar al dragón, pero no logran hacerle nada, y cuando este está por devorarlos, Espada crea un muro para detenerlo, y que de esta forma Dee y sus hombres puedan iniciar la retirada. En eso, Van se da cuenta de que no podrán llegar lejos si siguen así, entonces le pide a Panamera que use la misma habilidad de antes, y justo después le ordena a los hombres del pueblo disparar todas las ballestas, y de esta forma logran hacer que el dragón caiga debilitado, para que Dee con un solo golpe de su espada pueda decapitarlo, logrando de esta forma una maravillosa victoria. Rato después, el pueblo organiza una ceremonia para honrar a todos los hombres que se esforzaron para hacer posible
la derrota del dragón, y la encargada de hacerlo es Panamera, quien felicita a todos porque ese tipo de dragones suelen arrasar con todos los pueblos que se encuentran a su paso, y ellos no solo pudieron derrotarlos, sino que también lo hicieron sin sufrir ni una sola baja, felicitando a Dee, Espada y en especial a Van por reforzar las defensas y tomar el liderato en la batalla, para luego reflexionar sobre su vida, ya que ella conoció a muchas personas increíbles pero ninguna como Van, ya que esta nació en la capital en una familia de caballeros que cuando descubrieron que poseía la magia de fuego, la enviaron a un condado en donde tuvo que esforzarse mucho, llegando a pasar muchas noches sin dormir, y eso la llevó a convertirse en la comandante de los caballeros a los 16 años, con los que tras ganar muchas batallas, el rey le concedió el título de vizcondesa, y cuando el marqués Ferdinand le asignó la tarea de acompañar a su hija a concertar un matrimonio, sintió que le estaban haciendo lo mismo que le hicieron a ella cuando la separaron de su familia, y por eso frente a todo el pueblo le ofrece una alianza a Van, la cual este acepta sin dudar, ya que aliarse con ella garantiza que el marqués Ferdinand no querrá atacarlos y también les abre muchas puertas en diferentes comercios.